también, Señor, queremos que consueles, que abraces, Señor. Queremos escucharte a ti. Queremos pedirte por nuestro hermano Antonio, Señor, pastor de esta iglesia. Úsalo, Padre. Úsalo para que él sea un digno portador de tu voz, Padre. Y que en esta tarde sea únicamente tu voz, tu consejo, el que se escuche, Señor, en este ambiente, en este lugar, Padre. Creyendo eso, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Pasaos. ¿Cómo estamos? Bendecidos, hermanos. ¿Sí? Bueno, ocúpense lugares, hermanos, por favor. Hoy vamos a meditar en algunas porciones de la palabra de Dios y pues creo que más que todo diría yo de una enseñanza predicación, vamos a meternos en la palabra de Dios y juntos poder ir explorando lo que el Señor nos dice. Prácticamente hoy lo que vamos a hacer, vamos a estudiar juntos, hermano. El tema que traigo hoy es un tema que es bastante conocido por mismo Jesucristo, a sus seguidores, y creo que este tema, hermano, es una base muy práctica para ti, porque yo creo que si estás aquí es porque ya has conocido gran parte de esta enseñanza. Y hoy, el título que quiero que sobre ese título nos vamos a estar más que todo enfocando, hermano, es sobre algunas parábolas, y vamos a verlas, hermano. Algunas parábolas, aunque sea de una manera un poco rápida, vamos a ir analizando cada una de ellas, porque Cristo en algún momento dado quiso también dar a conocer lo que Él les estaba trayendo del Padre, del reino, hermano. Y el título es La perla de gran precio. No sé si por ahí los muchachos pudieron agarrarlo. Y bueno, vamos por favor a abrir nuestras escrituras en el capítulo 13 de Mateo. En el capítulo 13 de Mateo, hermanos. Y si por favor vamos a mirar algunos versos. 13 de Mateo. Vamos a mirar. ¿Ya están ahí? Vamos a mirar el verso 44 en adelante. Vamos a ver unos versos ahí, hermanos. ¿Cómo les dije que se titulaba? ¿Qué conocen ustedes de las perlas, hermanos? ¿Les gustaría, a quiénes les gustan usar perlas, hermanas, de adornos? Quizás las mujeres en sus collares, en sus brazaletes. ¿A quiénes les gustan las perlas, hermanos? ¿Sí? Yo no sé qué tanto conocemos, hermano, de eso, y creo que no somos personas que nos enfocamos en ese negocio de perlas, ¿verdad? Pero a lo mejor algunos conocemos un poco de las perlas, que no es lo suficiente, porque de verdad que hay mucha enseñanza, ¿verdad?, que nosotros ni siquiera hemos tocado. Pero Cristo de alguna manera, hermano, quiso traer algunos ejemplos de lo que era el reino de Dios. Y yo creo que esos ejemplos Cristo los exponía a sus oyentes, porque eran masas, hermano, multitudes, que algunos de ellos les preguntaban: dinos cómo es tu reino, dinos de dónde vienes, dinos qué hay en el reino, dinos en qué consiste el reino de Dios, en qué consiste el reino de los cielos. Pues Cristo dice que
a muchos de ellos les habló por parábolas. ¿Qué es una parábola? Le está poniendo un ejemplo de algo para traerles una enseñanza detrás de eso. Entonces, Cristo usó muchos medios de esa naturaleza para que las personas pudieran captar lo que realmente significa el reino de los cielos. Y bueno, dice aquí este verso, hermanos, vamos a leer el 44 y pon atención. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, dice, en un campo. ¿Okay? Y esta es una parábola muy particular. Dice que se parece a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Tú te imaginas a Cristo mencionando esta enseñanza? Luego la otra dice: también el reino de los cielos, le añade una similar. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy similar a la otra que acabamos de mirar. Solamente que aquel tesoro era afuera, era en un terreno, en algún lugar escondido. Y dice que aquella persona, cuando lo encuentra, va y agarra, hermano. Lo vuelve a esconder, hace un negocio con lo que tiene y dice que vende todo lo que tiene y va y compra aquel tesoro. Bueno, en el caso de las perlas dice que el reino de los cielos es similar a alguien que busca perlas. A mí me llamó mucho la atención cuando el Señor Jesucristo pone a alguien interesado en cosas buenas. Y yo te hacía esta pregunta, hermano: ¿cuántos conocen de las perlas? ¿Tú te has interesado por conocer de las perlas? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante acerca de las perlas, hermano. Pero se dice que las perlas nos cuentan, ¿verdad? Y dentro del conocimiento de esta rama, dice que las perlas se forman dentro de la concha. No sé si algunos tenían otro concepto, porque de repente hace años yo pensaba que las perlas también se sacaban de las piedras preciosas, pero en realidad es totalmente distinto. Cuando yo me di cuenta, la perla se forma dentro de aquella concha, ¿no? Y algunas de las informaciones que yo pude lograr, dice que las perlas pueden ser bien redondas y algunas pueden ser un poquito como ovaladas. Y algunas de ellas pueden durar de 8 a 10 años ahí, hermano, en un sufrimiento. En un sufrimiento donde el animalito que está dentro, que es un tipo baboso, músculo que se mueve, muchas personas lo comen, pero dice que este animalito, cuando empieza a formarse esta perla, es el resultado de un sufrimiento. Es el resultado de un sufrimiento, hermano. Puede ser también un parásito, pero usualmente cuando este animalito se mueve dentro de la inmensidad de los mares, dice que en algún momento pues él abre su concha para poder alimentarse, y abre su concha en lugares donde es muy solitario y quieto, para que otros animalitos no entren a la concha y se dañen. Bueno, cuando esta concha logra encontrar un lugar donde ella sabe que va a comer su comida, ella abre su capazón. ¿Y sabe lo que pasa, hermanos? Decía la parte de la información que yo logré sacar, dice que este animalito, cuando abre su concha, hay veces que hay alguna pringuita de una arena que entra, o puede ser también un pedacito de su misma concha que es como una espina y se mete.
Cuando este animalito siente esa incomodidad, este animalito trata de sacarlo, trata de arrojarlo hacia afuera, pero al no poder, porque el animalito es muy flojo, muy flojo. Este animalito sufre un tiempo de sufrimiento total, donde él impulsa aquello y tratándolo de arrojar hacia los lados, pero dice que no logra. ¿Qué es lo que pasa? Opta entonces por decir, lo voy a cobijar. Y esta concha lo que tiene es ¿cómo podría decir? Una capazón donde ella misma produce una palabra que le nombran nacar. Es la misma... Secreción. ¿Cómo? Secreción. Sí, la misma parte que ella se sustenta y se defiende. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder arrojar aquello, la cobija. Y cuando la cobija, ya la abrazó, fue de ella. Y este animalito puede sufrir, decía la información, que puede sufrir de 4 hasta 10 años, hermano. De 4 a 8, 10 años puede sufrir dolor, puede sufrir un sufrimiento interno, pero no la puede arrojar. Entonces, ¿qué hace? Él la cobija. Y cada vez que tiene la oportunidad, la cubre otra vez. Y la cubre, y la cubre, y la cubre. Y dice que las perlas más grandes, hermano, pueden durar 22 años. 22 años. Y dice que son las perlas más costosas, aquellas que de repente tú las miras con un color matiz que no se despega, un color brillante, como rojizo por un lado y por otro lado verdioso, hermano, que son colores muy firmes, hermosísimos, hermosísimos. ¿Qué pasa entonces? Dice que ese animalito logra formar una perla en donde sufrió tanto dolor, pero que al final de todo, cuando aquel mercader va y anda en busca de perlas preciosas y llega a encontrar una de esas, hermano, dice que, Cristo lo puso como comparación, que va y vende sus propiedades, vende su casa, vende sus terrenos, vende todo lo que tiene, porque dice, esto que encontré es valiosísimo. No quiero que nadie más lo adquiera antes que yo. Entonces vende y se deshace todo lo que tiene para venir y comprar aquella perla. Y hoy vamos a analizar quién crees que es el mercader. De acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ir analizándolo. Les di solamente un poquito de información sobre esto, pero vamos a ver algunas cosas interesantes que la palabra de Dios nos muestra. Miramos entonces cómo Cristo puso como ejemplo 2 parábolas importantísimas y bellas, hermano, en las cuales dice que contienen un tesoro, uno que está afuera, pero uno que está en los mares, hermano, que vive en los mares. Pero cuando aquella persona que sabe que es algo valioso, hace todo lo posible por adquirirlo, hermano. Y entonces Cristo está presentando, hermano, el reino de Dios, porque Él quería que todos los que lo escucharan entendieran, hermanos, en qué consiste el reino de Dios. Yo quiero preguntarles, ¿tú has entendido, hermano, qué es el reino de Dios? ¿Has entendido si vives ya dentro del reino de Dios? O si lo seguimos pidiendo, Señor, como dice el Padre nuestro, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero hoy nosotros nos vamos a dar cuenta y nosotros mismos nos vamos a calificar si conocemos ese reino de Dios, tenemos una idea de ese reino que Dios nos está explicando, o simplemente, hermano, también no sabemos qué es el reino de Dios. Por eso les hago esta pregunta. Yo les dije que este tema es sencillo, hermano, porque es algo básico que nosotros venimos a adorar, venimos a pedir, anhelamos conocer este reino, amén, ¿sí o no? Anhelamos conocer el reino de Dios, pero a lo mejor lastimosamente no tenemos idea de lo que es el reino de Dios, hermano. Por eso entonces yo les hago esta pregunta. Al ir analizando este tema, tú te vas a calificar si lo conoces, si estás dentro del reino de Dios,
si tú crees que tienes la invitación de Cristo, o si ya lo sientes en ti, si tú ya vives dentro del reino de Dios. Porque hay muchas referencias donde Cristo dice, el reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios ya está aquí. Pero entonces yo te hago esa pregunta nuevamente. Contéstamela si quieres, y si no, solamente analízala. ¿Qué es el reino de Dios para ti? Si yo les dirigiera una palabra directamente a alguien, ¿qué es el reino de Dios? ¿Tendrían la respuesta? Me dirías, mira, pues este es el reino de Dios. Analicémoslo, hermano. Entonces, no es como si fuera, el reino de Dios no es como si fuera un lugar, hermano, que tú pones allí en el GPS y dices, llévame al reino de Dios. En la semana yo quise ponerle allí a la Siri, llévame al reino de Dios. ¿Y sabes? ¿A dónde me llevó, hermano? Dice, pon bien tus datos porque no sé dónde es. Si tú pones en el GPS, yo quiero ir al reino de Dios, te llevaría a algún lugar, hermano, donde dijera, mira, es aquí. Porque si tú pones una dirección en el GPS, por ejemplo, voy a ponerle 3 ejemplos bien rapidito. A Orlando, a X calle, fácil, hermano, te dice, ven, dale por aquí, la 4, bájate en esta salida y llegas. Un lugar un poquito más lejos, vas a California, un lugar desconocido. Tú pones los datos y si vas manejando, tú llegas al lugar, hermano, con el GPS. De aquí a Acapulco, para algunas personas que nunca han ido a Acapulco, pusieras un lugar en el GPS, te lleva allí. Si vas al otro extremo, hermano, al oriente, a un país del oriente, el GPS te lleva ahí, a cualquier lugar de la tierra. El GPS nos lleva ahí. Pero si ponemos la dirección para ir al reino de Dios, no hay. No hay address. No hay un lugar donde en el mundo te digan, allí llegaste. Entonces Cristo se miró en la necesidad de decir en qué consiste, qué es el reino de Dios, dónde está. Y si tú lo anhelas, ahí está disponible, hermano. Por eso a mí me llamó mucho la atención la clase de la mañana, porque Marcos empieza presentando el reino de Dios con el Hijo de Dios. Las buenas nuevas con el Hijo de Dios. Jesucristo, ahorita vamos a leer alguna otra parte. Jesucristo hablaba a menudo de su reino, hermanos. Un reino divino donde reinaría su paz, su gozo, su amor. No es un lugar que podamos ver con nuestros ojos, hermano. Al menos no todavía. Por lo menos hasta hoy no todavía. Pero tampoco tenemos que dejar de estar en este mundo para experimentarlo, hermanos. O sea, para aquellos que ya tenemos la esperanza, no es necesario dejar este mundo para experimentar el reino de Dios. Ya podemos tomar probaditas de Él. Yo te digo, como hijo de Dios, hermano, ¿tú has experimentado ya en qué consiste el reino de Dios? En la experiencia de tu caminar con Cristo, ¿has sentido que el reino de Dios ya vives dentro de Él o todavía no, hermano? Yo creo que cada uno individual, hermano, tenemos que tener experiencias de lo que es el reino de Dios, hermano. A través, cuando tú cantas una alabanza, pareciera como que el Espíritu te lleva hasta ahí, hermano, a la puerta, y te permite entrar y mirar un poquito de lo que consiste el reino de Dios. Pareciera que cuando escuchamos una palabra, nos lleva la palabra de Dios hasta ahí y decimos, wow, qué precioso es ese lugar, ese reinado, hermano. Y yo digo, gracias al Señor Jesucristo, porque Él se interesó para que las masas entendieran en qué consiste el reino de Dios. No es de extrañar a que los creyentes no nos resulte difícil hacernos una idea de esta realidad espiritual. O sea, como hijos de Dios, tenemos que tener una idea. Esto es lo que Cristo quiere decirme.
En esto consiste el reino de Dios entonces. Y si no la tienes, hermano, preocúpate. O sea, conozcan más del Señor. Acércate más al Señor. Pídele revelación al Señor. Dile, Señor, revélame un poquito de tu gloria. Quiero conocer tu reino. ¿Por qué? Porque Cristo mencionó varios aspectos de enseñanzas. En algunos dijo, el reino ya está entre nosotros. En algunos momentos dijo, el reino está dentro de nosotros, dentro de ti. Y para otros dice, síguelo pidiendo, porque esas son las enseñanzas de Cristo. Incluso el Señor Jesús dice, se preguntó cómo explicarlo también. Vayan lo que dijo Cristo en Marcos, fíjate, nomás volteen unas hojas ahí en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 30. Dígame, men, si lo tienen. 4, verso 30. Cristo decía, dice, también decía, dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Cristo se hacía esta pregunta. Y él mismo se preguntaba, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo puedo comparar? Y ahora sí volvemos al capítulo 13 de Mateo, hermano. Capítulo 13 de Mateo. Dígame amén cuando lo tengan. En el capítulo 13 de Mateo. ¿Ya están ahí? 13, vamos a ver del verso 31. Y solamente te digo para que tú hagas un análisis en tu vida, en qué consiste estas enseñanzas que Cristo les hablaba a todos los que lo escuchaban. Capítulo 13, verso 31 dice de esta manera. Otras parábolas les refirió diciendo, y esto es Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol también. Dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Cómo es esta parábola? ¿Cómo? Cristo tomó como ejemplo a un grano de mostaza y dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña del mundo, pero que cuando logra crecer, hermano, o sea, analiza esta enseñanza de Cristo, hermano, si esta parábola también es para ti, la más pequeña del mundo, pero cuando logra enraizarse y crecer, dice que es el árbol más grande, y vienen las aves y hacen nido en él. ¿A qué estaba comparando Cristo esta? ¿A qué está comparando Cristo esta parábola? Al reino de los cielos. La otra parábola, dice el verso 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Cuántos conocen la levadura aquí? Dígame amén si sí o no. Están familiarizados con eso, ¿verdad? Entonces sabemos qué hace la levadura. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿En qué se parece el reino de los cielos? A algo, hermano, que cuando alguien lo deposita dentro de esa masa, el reino de los cielos dice que empieza a crecer. Empieza a crecer en aquel lugar donde fue depositado. El verso que sigue, dice el verso 34, todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. Y la verdad sí, hermano, dice desde la fundación del mundo. ¿A quién se las decía estas cosas? Aquellos que escuchaban. Dice, voy a hablar cosas escondidas desde mucho antes, desde la fundación del mundo. Y dice que esto se lo decía a aquellos que les escuchaban. Entonces, despedida la gente, dice que entró Jesús a la casa, acercándose a él sus discípulos. Pon atención a esto. Hubo parábolas que les dijo a todo el mundo,
Pero de este verso en adelante dice que entonces, despedida la gente, dice que entró Jesús a la casa y acercándose él a sus discípulos, dice que le dijeron, ¿quién le preguntó, hermano, a Jesús? Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Quiénes se quedaron, hermano, con un pensamiento no claro? Sus discípulos, los más cercanos, hermano. Eso quiere decir que, hermano, tú te debes de interesar y hacerle preguntas a Jesús, a la palabra de Dios. Acércate a la palabra de Dios. ¿En qué quiere decirme esto a mí? Estas parábolas que les enseñé, hermano, de aquí para atrás, Cristo se las habló a toda la gente, a las multitudes. Pero esta que estoy diciéndote ahora, Cristo se la dice a ellos aparte. Y ellos le preguntan, ¿en qué consiste esto? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Dice el verso 37, respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién, hermano? Leen conmigo. ¿Es quién? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Fíjense cómo le explica Jesús la parábola de la cizaña. Entonces, dice que la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es ¿quién? El mundo. La buena semilla son ¿quién? Son los hijos del reino, o sea, la gente. Y las cizañas son ¿quién? Los que se portan mal. ¿Qué eres? ¿Buena semilla o cizaña? No me digas. Bueno, por lo menos piénsalo. Pero Cristo está haciendo esta parábola, les está explicando en qué consiste. Verso 39. El enemigo que menciona la misma parábola dice que el que sembró es el diablo, la siega es el fin de los siglos. Dice, ¿y los segadores quiénes son? Los ángeles. Sigue diciendo, verso 40. De manera que cuando se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de los siglos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y ¿qué más? Y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos, me voy a detener allí, hermano. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino ¿de quién? De su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Lo voy a volver a repetir. Después de leer esta parábola, Cristo, y explicarla, hermano, tan bonito, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿No se les hace tierno, bonito, hermano? Dice que después de que los ángeles aparten la semilla mala, lo que es la cizaña, y aparte a los buenos, dice que entonces los que son justos van a resplandecer, hermano, en el reino de su Padre como el sol. Y el que entendió esto, dice que oiga. Va a haber un tiempo, hermanos, en el cual experimentaremos el reino de Dios. Ya no quizás de oídas, ya no en enseñanzas, sino de una manera visible, de una manera personal, hermano. Pero, como les decía hace un momento, para nosotros no es de extrañar, hermano. Tenemos que tener experiencias ya con el reino de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Si este país se gobernara por un reinado, ¿ok? Por un rey, nosotros estaríamos gobernando, o sea, siendo gobernados por ese reinado, ¿verdad que sí? En ese reinado, te aseguro que si se comete una falta, hay una sanción o un llamado de atención. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Hay un castigo. Mas, sin embargo, no estás fuera de ese reinado. Estás viviendo bajo ese reinado. Si cometes una falta, hay una sanción, un castigo. Pero sigues viviendo dentro de ese reinado. A lo que voy, hermano, si nos nombramos hijos de Dios,
escogidos por Cristo, es para que experimentemos las cosas de Cristo. ¿Sí es cierto, sí o no, hermano? Es para que ya nosotros tengamos un conocimiento de lo que es el reino de Dios. Ahora sí, si les hago una pregunta así, al azar, ¿me podrían decir qué es el reino de Dios? ¿Cómo? Es pequeño, pero se hace grande. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? ¿Alguien me quiere decir sin señalarlo? Hasta aquí, hermano, ¿qué es el reino de Dios? A ver, dígame. Alguien, dígame, quien sea. ¿Qué es el reino de Dios? Porque Cristo se interesa, hermano. Mira, ya leímos dos parábolas hermosas de lo que es el reino de Dios. El del tesoro, el de la perla, el de la semilla. Ya el Señor nos dio una enseñanza amplia. ¿Qué es el reino de Dios para ti? Dice que de lo insignificante pasa a formar parte, a hacerse grande. Es algo sumamente valioso. A mí me interesa, hermano, a mí me interesa que todos conozcamos que el Señor nos ha llamado precisamente para eso, hermano, para que conozcamos lo que Él nos ofrece. Tú no puedes llegar a un lugar donde no conoces nada, donde no tienes ninguna relación de nada, sin tener un conocimiento de algo. Digamos, si tú vas a un lugar desconocido, tú no vas a llegar nada más así a la deriva, hermano. Tú tienes que informarte. ¿A dónde voy? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer ahí? Es obvio, hermano. ¿Cómo crees que tú vas a llegar a un lugar donde no sabes nada? ¿Quién te va a recibir? Por eso es que es importante cuando vengas a la iglesia, abre tu corazón, adquiere la sabiduría del Señor. Y si no, el mismo Señor te va a decir, oye, ¿y tú cómo entraste aquí? Ni siquiera traes ropas de gala. ¿Quién te invitó? ¿Te acuerdas que el Señor le dijo así a uno? ¿Quién te invitó a ti? ¿Cómo entraste? O sea, ¿a qué vienes? Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener una base, hermano. Es que yo conozco que Cristo me ofrece. ¿Qué me ofrece? ¿Dónde me va a llevar? ¿Dónde me está invitando? ¿Qué es lo que Él me está enseñando? ¿Cómo me voy a presentar allá? El Señor lo que está haciendo, hermano, a través de todas estas enseñanzas, y cada vez que alguien pasa a exponer una palabra del Señor aquí, nos está instruyendo, preparándonos para esa entrada triunfal, para ese lugar glorioso, hermano. Dice el verso 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, lo que miramos hace un rato. Qué precioso, hermano. A un tesoro escondido. Un campo, dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, dice, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y la parábola por el cual yo les quiero ofrecer este tema, hermanos, es esta, el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Dice que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró aquella perla. Ahora, yo te digo, hermano, ¿quién piensas tú que es el mercader? ¿A quién se refería Cristo cuando dijo un mercader? El reino de Dios se parece a un mercader. ¿Quién es el mercader? Porque esto es interesante para nosotros, hermano. ¿Quién es el mercader para ti? ¿Cómo? ¿Sí? Miren, algunos han dado una interpretación, hermano, que algunos mercaderes tenemos que ser nosotros. Porque cuando tú vayas al Señor Jesucristo, que es la perla preciosa, que es lo más valioso,
tenemos que dejarlo todo. Y es una buena interpretación, hermano. Tenemos que dejarlo todo. ¿Por amor a quién? Por amor a ese precioso tesoro que hemos encontrado. Yo te digo, si fuera esa la interpretación, ¿qué has dejado tú por amor a Cristo, hermano? ¿Qué has dejado tú por amor a Cristo? Porque dice que este hombre que andaba buscando cosas preciosas, hermano, sin duda las andaba buscando con anhelo. Y quizás iba de lugar en lugar, de mercado en mercado, buscando aquello que él anhelaba tener. Y dice que cuando lo encontró, no dudó, hermano, en despojarse de todo lo que tenía y volvió para adquirir aquello. Si la interpretación es esa, que no es mala interpretación, porque el reino de los cielos, o sea, es válido que nosotros lo conozcamos de la manera, de ambas maneras. Puede ser tú, hermano, puede ser yo, dejar todo aquello que el Señor nos dice, bueno, deja esto y adquiere esto. Si no haces esto, no eres digno de mí. Pero ¿sabes qué? Aquel mercader, hermano, que la palabra de Dios nos dice, podemos compararlo con ese Padre eterno, hermano. Que él andaba buscando a alguien, hermano. Él andaba buscando a alguien. Y dice que siempre se ha interesado por el hombre, hermano. Él siempre se ha interesado por el hombre. Y dice que cuando él vino, hermano, nos compró con la sangre de Cristo, que es lo más valioso. El apóstol Pedro dice que nos compró no con cosas corruptibles, como plata o oro, sino con qué, hermano. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre de Cristo, hermano. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? Cristo sufrió todo esto que yo les decía en aquel proceso para la formación de aquella perla. Jesucristo lo sufrió. Y nosotros conocemos, hermano, la palabra de Dios dice que vino aquí a esta tierra y desde que fue su nacimiento, hermano, lo persiguieron con el fin de sacarlo, de desterrarlo, de desaparecerlo. Llegó la cruz y aún allí con sufrimiento. El Señor nos muestra, hermano, el dolor más grande que sufrió y la transformación por el cual Él se volvió la perla más preciosa, más anhelada de todos los hombres, hermano. Por eso cuando encontremos el reino de Dios en Cristo Jesús, digamos, encontré lo más valioso de nuestra vida. Encontré lo más valioso de nuestra vida. Ahora, si nosotros nos comparamos con aquella perla que fuimos comprados, porque el Señor vino y nos buscó y nos adquirió, hermano. El Señor como Padre dice que dio todo lo que tenía. Su Hijo no lo escatimó, hermano, es lo más valioso. Su único Hijo lo dio por amor a ti y a mí. Puede ser que nosotros, hermanos, suframos a veces en este camino para llegar a ser bien valiosos ante el amor de Cristo. Esta parábola última, si ustedes la captaron un poquito, se la está diciendo Cristo a sus discípulos solamente. Y a ellos solamente les dice, ¿sabes qué? En ese lugar, dice, del reino de Dios, es solamente allí, es donde hay gozo, dice, es donde hay ternura, es como un tesoro nuevo ahí. Cristo, hermano, esta parábola la menciona tan preciosa que nos llama a ti y a mí, que aunque suframos en este mundo, pero para sus ojos, dice, somos los más valiosos. Ojalá que en el camino que nosotros caminamos en la vida cristiana, no importa, hermano, que en ocasiones suframos, en ocasiones nos desprecien, en ocasiones a veces suframos ciertas transformaciones, hermano. Pero ¿sabes qué? Un día, en algún momento, seremos como aquella perla que el Señor está esperando que seamos, que un día adornaremos el rostro de Él.
hay una referencia donde Cristo dice, hermanos, que dentro del reino de Dios, allá en Apocalipsis, me parece que es el capítulo 21, que incluso la Nueva Jerusalén dice que sus puertas son de perlas preciosas. Ya cuando baje la Nueva Jerusalén, dice que sus 7 puertas que tiene son como con perlas preciosas. El Señor muestra de que aquellos que son amados y comprados por su sangre son tan valiosos como lo menciona Cristo en esta parábola, hermano. Ojalá que esta meditación la valoremos, la tengamos en nuestra mente. Vaya conmigo a lo que dice el apóstol Pablo, una referencia hermosa. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hermanos. Abre tu Biblia en el capítulo 3 de Filipenses. Dígame amén cuando lo tengas. Capítulo 3 de Filipenses. ¿Lo tienes? Filipenses en el capítulo 3 dice así la palabra de Dios. Capítulo 3, les dije, vamos a ver el verso 7. ¿Ya están ahí? Verso 7 en adelante. Dice, por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a quién, hermano. Por amor a Cristo, hermano. Por amor a aquel que nos vino a enseñar quién es el reino de Dios o en qué consiste el reino de Dios. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo que por basura para ganar a quién, hermano, para ganar a ese tesoro valioso, hermano. Y dice el verso 9, y ser hallado, el apóstol Pablo sigue diciendo, y ser hallado, dice, hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la de la ley, sino la que es por qué, por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, hermano. Mira, Pablo decía, si yo he logrado algo por la justicia de la ley, hermano, dice, eso no me interesa. Quisiera lograr estar cerca de Jesucristo por la fe que le he conocido. Y por causa de él, hermano, que he encontrado a Cristo, todo lo demás que dice, lo he tenido por un lado, hermano. Lo tomo por basura para poder ganar a él. Cristo en nosotros debe ser el tesoro más valioso, hermano. Si tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, créeme que lo tienes todo. ¿Cuántos decimos amén? Si está Cristo en tu caminar, en tu corazón y en tu vida, quizás no conozcamos en una totalidad lo que consiste el reino de Dios, pero sí tenemos, aunque sea una lejana idea de lo que es el reino de Dios. Pablo llegó a decir en algún momento que ahora miramos las cosas tras de un espejo, dice, borroso, pero un día le miraremos como, hermano, tal como Él es, hermano. A lo mejor no tenemos conocimiento de todo lo que menciona la Biblia, de lo que es el reino de Dios, pero ¿sabes qué? Lo anhelamos con gozo, con anhelo. Y un día, aunque no mire las cosas tan claras, pero hermano, permanezco allí, sigo allí, aunque sufra transformaciones y dolores, pero ¿sabes qué? Estoy preparando mi corazón como una perla. No le hace que pase transformaciones y que a veces, hermano, sienta que mi corazón me duele por rechazos, por sufrimiento, pero mi vida está siendo transformada. Y un día le miraremos tal y como Él es, dice la palabra de Dios, hermano. Así es que permanezcamos en el camino del Señor. Hoy es muy buena oportunidad para decirle, Señor,
que todo este año, si me permites la vida, que sea de tu mano. Que sea de tu mano. Ponte de pie, hermano. Vamos a terminar. Y vamos a pedirle al Señor que en el camino nos dé humildades, nos dé sencillez, hermano, y sobre todo nos llene de valor. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a agradecerle al Señor. Padre bendito, gracias, infinitamente gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque nos muestras parte de lo que es tu reino, Señor, y nos enseñas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque un día, Señor, con todo nuestro corazón anhelamos, Padre, llegar a ese lugar que nos ofreces. Permítenos, Señor, desde ya sentir que estamos dentro de ese reino, que tu reino está entre nosotros, Padre. Que tu reino ya está entre nosotros, Señor. Pero si no fuera así, Señor, ayúdanos para anhelarlo y pedirlo en nuestras oraciones, Señor. Que nosotros seamos gobernados por tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Que no nos salgamos de este camino. Más bien que, aunque suframos, pero que tu reino, Señor, nos gobierne, nos instruya, nos motive, Señor, para seguir adelante. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga por su atención. Gracias. La palabra de Dios, amén, hermanos. Prepara tu diezmo, tu ofrenda. Voy a pedir, hermano Israel, se puede pasar a orar por las ofrendas y diezmos y recoger las ofrendas. Pasados, mis hermanos, vamos a orar. Dice en 1 Corintios, cada uno con propuso corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a Dios alegre. Vamos a orar, hermanos. Excelentísimo Dios Padre Celestial, Señor, que entre los cielos, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque siempre tienes palabras, Señor, de vida a tu pueblo, Señor. Bendito eres, Padre Santo, benditos corazones que están aquí siempre, Señor, disponibles y dispuestos a servirte, Señor. Ahora, Padre mío, vamos a levantar su ofrenda, Señor. Te rogamos que tú seas siempre, Señor, nuestro gran pastor, Señor. Sabiendo, Señor, Padre, si tú eres su pastor, estamos seguros que nada nos va a faltar, Padre, porque tú eres nuestro gran pastor. Bendito eres, gracias por esa gran promesa que tienes para tu pueblo, que siempre estás con nosotros, Señor. Y te rogamos también por mis hermanos, Señor, sus trabajos. Bendice, Señor, su fuente donde provienen esas monedas, Padre Santo. Te rogamos también, Señor, mis hermanos, si alguno tiene trabajo, Señor, te rogamos que tomen tú, Señor, a ese que no tiene, Padre Santo. Te rogamos, Señor, por tus grandes bendiciones que tienes con nosotros. Siempre has provisto, Señor, nuestra necesidad, Padre mío. Bendito eres por todo, Señor, y te damos honra y gloria, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que bendigas también ese corazón que siempre está disponible, Señor, a dar lo que y te corresponde, Santo. Gracias por todo, te lo pedimos, te lo rogamos, no por los propios, sino por su Hijo amado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice: alza tus ojos y mira.
Tenemos tiempo, hermanos. ¿Quieren seguir cantando? ¿Una última alabanza? ¿Sí? ¿Cuál quieren cantar? Vamos a celebrar el nombre de Cristo, amén. ¿Sí? No estamos en el programa, pero como tenemos tiempo, cantemos a Dios con todo nuestro corazón, amén. Celebrar a Cristo, amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Amén. A su nombre. Amén. Aleluya. Ya se ha llegado el momento de... ¿Quieren otra? ¿Sí? ¿Qué dice la iglesia? Otra. Agua viva. ¿Se lo saben? Agua viva, pan de vida. Cantemos. Corazón.
nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Tiempo de paz. No me lo sé. Perdóname, hermana. Hasta la próxima.